Hace unos días, en una crónica preciosa que publicó Xavi Allén en La Vanguardia, siguiendo las horas que siguieron a la concesión del premio Nobel, Xavi Allén contaba que Mario Vargas Llosa, cuando vio en su portal a una cantidad enorme de periodistas, lo que dijo fue: vaya, parece que todo el mundo sabe dónde vivo. Y terminó la crónica diciendo que esa jornada era una demostración de que el mundo había ido a ver a Mario Vargas Llosa. Yo creo que esta sala, esta enorme conferencia de prensa, constata que el mundo ha repetido la visita. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias también a Casa de América por la siempre cálida acogida. La literatura es quizás la expresión mayor de libertad individual. Por eso reivindicar un premio literario para una ideología o una patria, incluso para una lengua, es empequeñecerlo un poco, traicionar de algún modo su sentido. Aún sabiendo eso, no puedo más que decir que estamos inmensamente orgullosos con la concesión del Premio Nobel de Literatura de este año a Mario Vargas Llosa. Estamos orgullosos como sus editores, como peruanos, como latinoamericanos, como españoles, como hispanohablantes, como lectores suyos. Todos sentimos que este premio es un premio propio. Es un premio merecidísimo. Por fin, fue una frase común estos días, pero pienso yo no por ello menos cierta. Cuando un novelista ha escrito 3 monumentos del género, como lo son La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, entre sus 26 y sus 33 años, cuando a sus 74 publica un libro como este, El sueño del Celta, en el que vuelve a constatar que su curiosidad por las cosas del mundo y su ambición literaria siguen intactas, lo único de verdad que uno puede decir es: por fin. Javier Cercas tenía razón. En esta ocasión, la Academia Sueca se ha premiado a sí misma. Hoy se lanza simultáneamente en toda la geografía del idioma El sueño del Celta. Más de 17.000 puntos de venta en España, en 17 países de América Latina y en el mercado en español de los Estados Unidos exhiben este libro en sus mesas de novedades a partir de esta mañana. Se han impreso 500.000 de ejemplares de primera tirada en imprentas de España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos. La mitad de ellos, 250.000, han sido impresos para el mercado español. Desde hace unos días, El sueño del Celta aparecía ya en el primer lugar de ventas en las páginas de venta online de libros en papel del Corte Inglés y Casa del Libro. Hay muchas iniciativas particulares para celebrar la aparición de esta novela. La FENAC, por ejemplo, a esta misma hora, adelanta una lectura en voz alta, invitando a lectores de a pie a participar en esta experiencia de lectura compartida. En términos de traducción, les puedo contar que la novela ya ha sido vendida a 22 editores extranjeros para 20 lenguas distintas: alemana, bosnia, checa, china, finesa, francesa, griega, hebrea, holandesa, húngara, inglesa, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, italiana, noruega, polaca, portuguesa, tanto en Portugal como en Brasil, rumana, rusa, serbia, sueca y turca. Todo esto para decirles que la salida del sueño del Celta, que ya era un acontecimiento cultural en el idioma, se ha convertido en una fiesta de la literatura, en una celebración de la obra entera de Mario Vargas Llosa. Esta noche en los teatros del canal será presentada al público la novela. El periodista Iñaki Gabilondo hará una entrevista pública al autor y el acto será transmitido en directo por CNN y cubierto también por los canales de Alfaguara de Twitter y Facebook. Antes de dar paso a Mario, no puedo más que agradecerle públicamente el estar aquí. Sabemos de las 1000 obligaciones que ahora el premio supone, y haber mantenido esta cita con nosotros es un gesto encomiable que apreciamos. Damos inicio a esta conferencia de prensa para hablar del sueño del Celta. Contamos con 1 hora. Espero que podamos cubrir la mayor parte de preguntas posibles. Gracias y los dejo con Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido tan numerosos a esta conferencia de prensa. Creo que lo mejor sería empezar de una vez con las preguntas para aprovechar lo más posible el tiempo de que disponemos. Así que, pues, sin más, le cedo la palabra.
Sí, buenos días. Señor Mario Arias Llosa, en primer lugar, permítame darle la enhorabuena y el agradecimiento que sentimos, bueno, yo creo que todos los peruanos, ¿no?, por este premio Nobel, que usted sabe que se sigue celebrando en Perú, básicamente, bueno, en todo el mundo, ¿no? Para hablar de la novela, que ya hemos tenido la suerte además de leerla, porque la semana pasada fuimos a la imprenta, usted también ha destacado de ella, entre otras cosas, que es un gran fresco sobre la condición humana y sobre la maldad. Yo quería saber si en este sentido usted, aparte habla de un héroe, Roger Casement, que tiene también claroscuros, como el ser humano en general, ¿no? Yo quería saber si a estas alturas usted piensa, bueno, es una reflexión casi tal vez filosófica, pero bueno, estoy segura que usted nos puede ilustrar sobre el tema. ¿Usted cree que la maldad es una condición necesariamente intrínseca o que finalmente todos podemos tener esperanza de que esto, la gente finalmente abre los ojos y toma conciencia a través de libros como este? Mire, una de las, digamos, enseñanzas de lo que significó la vida de Roger Casement, la obra que realizó, es que cuando desaparece toda forma de legalidad y se restablece la ley del más fuerte, ¿no?, la ley darwiniana de la supervivencia de los más fuertes, inmediatamente brota la barbarie, el salvajismo y unos extremos de crueldad que llegan a ser vertiginosos. Esa es la experiencia que vivió Roger Casement, que es el protagonista de la novela. La novela no sigue fielmente la historia, pero sí arranca de una realidad histórica. Roger Casement, como muchos jóvenes de su generación, ingleses, irlandeses, creció deslumbrado por el ejemplo de los exploradores ingleses, que eran pues íconos de su tiempo, figuras audaces, heroicas, que habían descubierto regiones que Europa hasta entonces desconocía. Y este muchacho pues se fue al África a los 20 años, convencido de que Europa llevaba al África la civilización, la modernidad, la verdadera religión, que el comercio iba a ser el gran instrumento de modernización de esas tribus que vivían en la Edad de Piedra. Y lo que se encontró en África estaba en contradicción absoluta con lo que él se había imaginado, que era el imperialismo, el colonialismo, es decir, fuerzas civilizadoras. Y lo que vio lo horrorizó y también lo obligó a revisar todo aquello en lo que hasta entonces había creído con una fe patriótica, ciega, y se convirtió, yo diría, en uno de los primeros europeos en comprender a cabalidad lo que el colonialismo significaba, como fuerza destructora de todo aquello que tocaba, y aquello que tocaba eran culturas pequeñas, primitivas, sin defensas prácticamente contra esa fuerza enorme que representaba la Europa de su tiempo, y vio en lo que se convertía la Europa civilizada de la que él venía, la Europa de la legalidad, la Europa de la libertad, la Europa de la civilidad y de las buenas maneras, en un mundo sin ley, en un mundo en el que lo que organizaba la vida era la codicia, el afán de lucro y las monstruosas crueldades que se derivaban de todo ello. Quienes habían ido allí eran muchas personas educadas, civilizadas, creyentes, que
en el contexto de absoluta impunidad en el que vivieron, los fue convirtiendo literalmente en monstruos, en seres de una crueldad implacable para con los indígenas. Y el enorme mérito de Roger Casement es haber documentado esto con lujo de detalles e iniciado a lo largo de un proceso que fue un proceso muy largo, de muchos años, una campaña para abrir los ojos de los europeos frente a los horrores que ocurrían en el Congo. Hay que decir que la colonización del Congo fue probablemente la peor de todas. Hubo colonizaciones mucho menos crueles, mucho menos destructoras, y la labor de él pues llegó efectivamente a crear toda una corriente, en Inglaterra principalmente, pero también en otros países europeos, incluida Bélgica, y esta presión hizo que Leopoldo II, que era el propietario del Congo, al final cediera este enorme territorio, 3/4 partes de Europa, al Estado belga, frente al cual, digamos, las potencias occidentales tenían cómo hacer alguna forma de presión para que cesaran los horrores. Lo interesante de Roger Casement es que poco tiempo después él fue a la Amazonía, que también vivía, al igual que el Congo, un periodo de apogeo de la industria del caucho, y se encontró allí en la región del Putumayo, donde había varias compañías caucheras, casi todas ellas registradas en la Bolsa de Londres, con los mismos horrores, las mismas torturas, los mismos crímenes indescriptibles para con los pueblos indígenas. Y allí también, defendiéndose de la crisis psíquica, llegó a las orillas de la locura, enfrentado a este horror vertiginoso. Documentó, al igual que en el Congo, con lujo de detalles todo aquello que vio, y los informes que ha dejado son quizá las acusaciones más contundentes por el rigor y la seriedad con que él escribió estos informes sobre los estragos del colonialismo. La increíble destrucción que sembró, una destrucción que ha dejado secuelas de las que las víctimas, los descendientes de las víctimas, nunca han podido recuperarse. En buena parte la tragedia que es el Congo hoy en día y la situación crítica de las pequeñas comunidades amazónicas viene de esos años atroces, ese periodo de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en que pues el mundo, digamos, moderno, civilizado, aprovechó, y con tanto, digamos, éxito para su desarrollo industrial, la riqueza del caucho. El personaje es fascinante, es un personaje que en realidad fue muchos personajes a la vez, y creo que una de las cosas que a mí me sedujo más desde el principio cuando lo descubrí es ver, aparte, digamos, de la labor humanitaria extraordinaria que llevó a cabo a lo largo de toda su vida, la complejidad de su personalidad. Es un caso típico en el que por una parte vemos a un héroe, una persona de un coraje fuera de lo común, de una coherencia en su conducta cívica, y de otra parte un ser humano falible, con debilidades, con incongruencias y contradicciones en su biografía, un ser en el que los seres comunes y corrientes podemos reconocernos de inmediato. Esa doble condición de héroe y de ser común y corriente a mí me atrajo muchísimo y me dio la idea de construir una
una novela a partir de su biografía, a partir de lo que se conoce de su biografía, porque otra de las características curiosas, inusuales en el caso de Roger Casement es que lo que conocemos de él probablemente no es más que la punta del iceberg. Probablemente lo más importante no lo conocemos y pues por eso los novelistas tenemos un campo tan grande para inventar una historia en torno a Roger Casement, ¿no? Buenos días. Les pido por favor que identifiquen el medio al que pertenecen. Carlos Rubio, del diario Reforma de México. Don Mario, quería preguntarle, bueno, hay una agenda de actualidad que se nos echa encima al mundo, a los periodistas, en fin, y es el triunfo en Brasil de la primera mujer que va a gobernar ese país. Acaba de comentar ahora que la Amazonia sigue, o una de las consecuencias de la pobreza que existe hoy, pues se remonta a aquellos tiempos a los tiempos del colonialismo de finales del 19 y principios del 20. ¿Usted cree que la América del Sur está, digamos, llamada a convertirse en una región de gobiernos de izquierda frente a una América del Norte y en la que incluyo a México, desde luego? Está llamada por contra, como también se está viendo el día de hoy en las elecciones al Parlamento de Estados Unidos, donde ha triunfado la derecha, a convertirse en una zona más conservadora y estos dos polos oponerse entre sí. Me gustaría conocer cuáles son sus impresiones de estos dos momentos históricos que está viviendo un mismo continente, por un lado, ¿no? Miren, en el caso de América Latina creo que hay que hacer una matización. La diferencia que me parece importante es aquella que existe entre gobiernos democráticos y gobiernos que no lo son. Entre los gobiernos democráticos, que afortunadamente son la mayoría hoy día en América Latina, hay tanto gobiernos de derecha como de izquierda. Y ese es un adelanto considerable sobre el pasado, en el que prácticamente no había una derecha democrática y no había una izquierda democrática, ¿no? La derecha pues solía acudir a los militares cuando se sentía insegura, incómoda, y la izquierda no creía en la democracia, creía en la revolución, en el socialismo. Bueno, eso ha cambiado considerablemente y hoy día tenemos gobiernos de derecha que son democráticos, como ocurre en Chile, en Colombia, en Perú, y tenemos gobiernos de izquierda que son también democráticos, como es el caso de Brasil, es el caso de Uruguay, fue el caso de Chile durante el gobierno de la Concertación. Tenemos en Centroamérica gobiernos de izquierda que son democráticos, como es el caso, por ejemplo, de Salvador. Ese es un gran progreso sobre el pasado para tener democracia en América Latina, que es el marco en el que debemos dar la lucha contra el subdesarrollo. Es fundamental que haya esos consensos entre la izquierda y la derecha que hacen posible la estabilidad de las instituciones, que es fundamental para que la democracia perdure. Y tenemos gobiernos que no son democráticos, como es el caso de Cuba, una dictadura que tiene ya más de medio siglo, y gobiernos que van hacia una dictadura, como es el caso de Venezuela, ¿ah? Y después tenemos gobiernos que tienen un origen democrático, pero a los que el populismo y la cierta vocación autoritaria de sus líderes los empuja cada vez más hacia el autoritarismo, que sería el caso de Nicaragua, de Bolivia, pero afortunadamente es una minoría, de tal manera que haciendo, digamos, el balance, mi impresión es que América Latina está en la buena dirección. Ahora, respecto a Estados Unidos, yo no creo que la democracia esté en peligro. La democracia está muy arraigada en Estados Unidos y el revés que ha sufrido el Partido Democrático en estas elecciones no creo que ponga en peligro esa estabilidad democrática. Creo, por otra parte, que los resultados son mucho menos dramáticos de lo que se esperaba. Ha habido un voto de castigo contra el gobierno del presidente Obama, pero ese castigo ha sido mucho menor de lo que se esperaba, ¿ah? Por lo pronto,
el Partido Demócrata mantiene la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, ¿no? Ha perdido la Cámara de Representantes, pero mantiene el Senado. Y creo que lo único que se puede decir de esto es que va a tener más dificultades Obama para mantener su programa de reformas con un parlamento en el que la oposición, por lo menos en una de las cámaras, es minoritario. Pero no creo que la democracia esté en peligro, ni muchísimo menos. Y creo que hay un debate muy interesante, hay un debate en Estados Unidos que no siempre se entiende bien desde el exterior, y el debate tiene que ver con si las políticas sociales deben pasar necesariamente por el Estado o deben ser responsabilidad de la sociedad civil. En Estados Unidos hay una tradición muy antigua y muy arraigada de desconfianza hacia el Estado. Ese, digamos, temor se ha visto magnificado por medidas como la reforma de la salud que ha impulsado el presidente Obama con un criterio social muy generoso, ¿no? No es ese aspecto el que está siendo discutido, sino si debe pasar por el Estado, digamos, la política social, o si, como tradicionalmente ha ocurrido en Estados Unidos, es la sociedad civil la que debe asumir esa responsabilidad. Creo que ese es un problema que Europa comienza hoy día a discutir, a valorar, y que en América Latina pues ha sido objeto de discusiones muy interesantes, de las cuales se han llegado a cierto tipo de reformas que curiosamente nos han colocado a algunos países latinoamericanos en cierta vanguardia, ¿no? El caso de las pensiones, por ejemplo, es muy interesante ver cómo en Chile se hizo una reforma de las pensiones que ha tenido mucho éxito, que está siendo imitada por otros países latinoamericanos, y que solo ahora en Europa comienza a verse en aquellas reformas un modelo que tal vez podría ser seguido, ¿no? Mario, en parte ha sido tengo que decir, mi nombre es Harald Jung, de la televisión alemana. Quería preguntarle, aparte de la vida aventurera, novelesca, ¿qué le ha atraído al personaje de Roger Casement? O más bien, ¿hay un parentesco entre el protagonista y el autor? Bueno, mire, no, digamos, es difícil saber qué es lo que lo atrae a uno de un personaje histórico. Supongo que no hay un factor, supongo que hay una suma de factores. Yo lo descubrí leyendo una biografía de Conrad, que es un escritor que admiro mucho, y descubrí que Roger Casement había sido, digamos, muy importante para que Conrad escribiera una de sus obras maestras, El corazón de las tinieblas. Conrad fue la primera persona que Conrad conoce en África es Roger Casement, que ya llevaba 8 años allí, que conocía pues con lujo de detalles lo que ocurría en el Congo. Conrad fue muy ilusionado al Congo, impregnado de toda la mitología que Leopoldo II, el rey de los belgas, había creado en torno suyo, ¿no? Leopoldo II, dicho sea de paso, es un personaje maravilloso para una novela. Fue probablemente el primer estadista que utilizó la publicidad para crear un mito en torno suyo, ¿no? Él creó el mito del monarca generoso, redentor, profundamente conmovido con la suerte de los africanos, víctimas del canibalismo y de la trata de esclavos. Y esta imagen la consiguió reclutando periodistas, reclutando grandes exploradores, y fue gracias a este mito, perfectamente, digamos, programado y creado por él con intenciones colonialistas, que las potencias occidentales le regalaron el Congo. Eso yo creo que hoy día no se sabe, ¿no? Se reunieron 14 países
y sin que hubiera un africano presente, ni uno, le regalaron el Congo al rey de los belgas, por la fama que se había hecho de hombre preocupado por el destino de los pueblos africanos, y le regalaron un país que era del tamaño de 3/4 partes de Europa, ¿no? Bueno, Conrad, cuando va al Congo, por primera vez le habían dado un barco, era capitán de un barco, va lleno de ilusiones a este país donde él creía que gracias a la generosidad, al altruismo de Leopoldo II, se estaba incorporando a la civilización. Y se encuentra con este señor Keismont, que le dice: no, aquí está ocurriendo todo lo contrario. Aquí hay un salvajismo ahora infinitamente peor que el que había antes. El canibalismo no es absolutamente nada en comparación con las cosas que están ocurriendo. Hay una forma de canibalismo que es infinitamente peor, donde se cortan las orejas, se cortan las narices, se cortan las manos, se cortan las pies de los africanos que no traen los cupos de caucho que se les encarga. En fin, bueno, el efecto que le hace a Conrad esto es de tal naturaleza que se enferma físicamente y luego cancela el contrato que tenía, que era un contrato de varios años con la compañía de Leopoldo II, y escapa a Inglaterra y escribe ese libro extraordinario que es El corazón de las tinieblas, que es un libro sobre la barbarización, ¿no es cierto?, sobre cómo el ser civilizado puede convertirse en un salvaje criminal, ¿eh? Que es lo que ocurrió con muchísimos europeos en el marco de la industria del caucho. Pues a mí me impresionó mucho saber que Roger Keismont había tenido tanta importancia en la creación de una novela que es una de las, yo creo, obras maestras realmente del siglo XX. Y descubrí que había estado en el Perú, que había estado en las selvas peruanas, colombianas y brasileñas, y que había dejado también unos informes sobre lo que era la vida en las caucherías amazónicas. Y cuando leí esos informes me quedé realmente maravillado, porque aunque yo sabía que había habido pues mucha violencia, mucho abuso, mucha explotación en las caucherías, jamás imaginé que podía haber llegado a esos extremos de horror, como Roger Keismont documentó. Entonces, pues empecé a averiguar más cosas de Roger Keismont sin pensar que en escribir una novela. Tenía mucha curiosidad por el personaje, por la historia que rodeaba al personaje, y descubrí que no solamente en esos campos, el del Congo y de la Amazonía, él había tenido una participación muy importante, sino también en las luchas por la independencia de Irlanda. Me interesó mucho su conversión, su transformación, ¿no? Porque también en ese campo él dio un vuelco absolutamente radical. Él había nacido en una familia del Ulster, una familia pro-británica, anglicana, convencida de que lo mejor que podía pasarle a Irlanda es formar parte del Imperio Británico, que era lo que había creído Roger Keismont en su juventud. Y luego pues sobrevino esa transformación cuando él descubre los horrores del colonialismo. Empieza a preguntarse: ¿y por qué, si yo estoy en contra de que los belgas sean dueños del Congo, estoy de acuerdo en que los ingleses sean dueños de Irlanda? Es verdad que ahí no se tortura, ahí no se cortan orejas, no se cortan narices, no se cortan manos y pies, pero simplemente porque los métodos son mucho más finos, más sutiles, pero en el fondo la situación de sujeción, de dependencia, es la misma. Y entonces esa transformación, que debió ser muy dramática y muy desgarradora, porque era renunciar a todo lo que había sido, lo que habían sido sus ancestros, lo que había creído y defendido, pasar de eso a convertirse en uno de los fundadores del IRA, en un conspirador con el IRA, al mismo tiempo que ejercía una función de diplomático británico, es decir, del imperio contra el que conspiraba, pues
daban, digamos, un tipo de personalidad absolutamente fascinante, llena de contradicciones, llena de desgarramientos. Y creo que todo esto es lo que me fue fascinando con el personaje. De pronto me encontré que tenía muchísimas fichas, muchísimas notas, y que sin saberlo ya me había puesto en realidad a trabajar en esta novela. Tengo que decir que ha sido una de las experiencias más estimulantes que he tenido yo haciendo una investigación, porque cada vez que avanzaba descubría más cosas en el personaje. De pronto descubrí que tenía una vida sexual secreta y absolutamente dramática en el contexto de una Europa todavía marcada por una moral victoriana, terriblemente, digamos, intransigente contra toda forma de desviación sexual, ¿no? Luego descubrí el episodio de los diarios secretos, de los Black Diaries de Roger Casement, que también solo ese aspecto de su vida ya justificaría una novela. La verdad quedé hechizado, fascinado con el personaje, y además fue también vivir una aventura, ¿no? Porque del Congo pues no sabía nada, de Irlanda sabía muy poco, así que sumergirme en esos mundos donde tenía que aprenderlo todo, a la vez que trataba de llenar con la fantasía todos los blancos, los huecos de esa biografía de Roger Casement, a mí me hizo vivir la verdad, una gran aventura. Una aventura muy exaltante por una parte y muy dolorosa por otra, ¿no? Porque el caso de Casement es un caso muy trágico. Yo creo que es realmente una de las grandes figuras sociales en el mejor sentido de la palabra, y una de las más olvidadas, ¿no? En el Congo, por ejemplo, con todas las personas que conversé, solo una tenía una vaga idea, muy vaga idea de Roger Casement, y ningún otro congolés sabía siquiera quién era Roger Casement, y entre ellos profesores universitarios, intelectuales. A mí me dejó realmente maravillado. No creo que haya una persona en Europa que haya hecho tanto por denunciar los crímenes, los horrores atroces que cometió Europa con el Congo como Roger Casement, y en el Congo ni siquiera se lo recuerda. En la Amazonía peruana se lo recuerda un poquito más, pero en círculos minúsculos, en círculos realmente pequeñísimos, por algunos testimonios que dejó respecto de lo que era la ciudad de Iquitos en la época que él llegó, pero tampoco ni el Perú, ni Colombia, ni el Brasil han rendido homenaje al esfuerzo extraordinario que hizo, arriesgando su vida, además, cada día que estuvo allí para denunciar los crímenes abominables que se cometieron contra las comunidades amazónicas. Y lo que es muy triste es que en su propio país, en la propia Irlanda, por la que él dio la vida, él fue ejecutado por conspirar a favor de la independencia de Irlanda, aunque es reconocido como un héroe, es un héroe incómodo, es un héroe con el que nadie se siente totalmente identificado. Irlanda ha sido pues hasta relativamente poco tiempo un país muy puritano, donde la moral de la Iglesia era la moral entronizada, y claro, dentro de esa moral, una persona como Roger Casement, si es verdad la vida sexual que le atribuyen los diarios era totalmente incompatible, talmente que es un héroe del que prefiere no hablarse, y si se habla como a media voz, y no llega más allá de unos círculos muy limitados, muy pequeñitos. Una gran injusticia con una de las personas a las que la Europa más civilizada, la Europa democrática, libre, debería tenerle una enorme admiración, ¿no? Supongo que fue todo eso lo que a mí me sedujo con el personaje y me impulsó a escribir esta novela. La verdad es que me ha pasado
Lo mismo con casi todas las novelas, digamos, inspiradas en hechos históricos que he escrito. Algo me interesó, me intrigó, me avivó la curiosidad, empecé a averiguar y de pronto me encontré que ya había empezado a trabajar en una novela a partir de eso, ¿no? Es un proceso que todavía me sigue resultando a mí muy misterioso a pesar de llevar tantos años escribiendo historias, ¿no? Señor Vargas Llosa, ¿Sí? Soy Ramón Ongil de Antena 3 Televisión. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, si ha cambiado en algo su vida desde que ha recibido el premio y si a la vez ve colmadas todas sus aspiraciones literarias con la entrega del premio Nobel, con la concesión, perdón, del premio Nobel. Y luego, por otra parte, hoy ha habido un informe demoledor en el que se habla de millones de pérdidas, millones de euros de pérdida por culpa de la piratería, pero no solo en el ámbito musical y cinematográfico, sino también en el literario. Me gustaría saber su opinión y si cree que hay alguna posibilidad o cómo se podría luchar contra eso. Nunca estuvo entre mis aspiraciones literarias ganar el premio Nobel. Mis aspiraciones literarias han sido más ambiciosas desde que empecé a escribir. Era escribir buenas novelas, escribir buenos libros. El sueño secreto, y creo que es el sueño secreto de todo escritor, es que algún día mis libros se leyeran como he leído yo los libros que a mí me han cambiado la vida. Los libros que me han conmovido, los libros que me han deslumbrado, los libros que me han enriquecido como ser humano, como escritor. Ese ha sido mi sueño, un sueño pues que nunca sabré si se hará realidad o no se hará realidad, porque esas cosas se saben cuando uno ya ha desaparecido hace tiempo, ¿no? El premio Nobel ha sido una sorpresa total. Yo jamás en la vida pensé que me darían este premio. Ahora, ¿mi vida ha cambiado? Pues sí ha cambiado. El premio Nobel es una especie de, por una parte es un reconocimiento muy grato, desde luego, pero por otra parte es una revolución tal, da la impresión que mucha gente cree que el premio Nobel es muy importante, ¿sabe? Y entonces el acoso periodístico no tiene límites. Siempre digo que en los 20 minutos que siguieron al anuncio del premio Nobel, mi departamento en Nueva York, donde acabábamos de cambiarnos, cuya dirección conocían 4 amigos, se llenó de gente desconocida para mí. Camarógrafos de Dinamarca, periodistas de Finlandia. ¿Cómo llegaron? ¿Quién les dijo que yo vivía allí? ¿Cómo entraron a mi casa? Todavía no lo sé, pero desde entonces prácticamente me he visto acosado, invadido, de tal manera que mis horarios han saltado por los aires. Estoy durmiendo 2, 3 horas al día, los días que duermo 2, 3 horas. Mis horarios de trabajo, con los que yo suelo ser muy estricto, también han volado por los aires. Así que mi vida sí ha cambiado mucho, pero bueno, lo que me tranquiliza es que esto es transitorio, esto dura unas semanas, unos días, y espero volver pronto a mi ritmo normal. Siento un desequilibrio que, aunque estoy muy contento no me estoy quejando, estoy muy contento de haber recibido el premio, pero un desequilibrio con el que no me siento cómodo. Este no es el género de vida que a mí me gusta tener. ¿Cuál es la última? Era sobre la piratería. Exacto. Pues mire, la piratería, mire, yo le voy a decir, no ha sido Pilar, sino ha sido la representante de Alfaguara en Lima. A mí me dijo la última vez que conversé con ella, me dijo, nosotros calculamos que por cada libro tuyo que vendemos, es decir, libro legítimo, se venden 7 libros piratas. Entonces, pues esto le da un poco la idea de lo que es la piratería en algunos países de América Latina, desgraciadamente entre ellos el Perú. No hay una, digamos, una decisión gubernamental de acabar con la piratería. Un gobierno que quiere acabar con la piratería puede hacerlo ni siquiera en días, en horas. Es muy fácil acabar con la piratería, pero lo que pasa es que no hay una conciencia de que la piratería es algo malo. En el caso del Perú, incluso yo recuerdo un artículo de un destacado intelectual diciendo en buena hora existen los piratas porque podemos comprar libros baratos, libros que llegan al pueblo. Bueno, pues mire, creo que la piratería
es un reflejo del escaso o nulo respeto a la legalidad que hay en muchos países. No hay una conciencia de que la piratería no solo perjudica a los editores, que la piratería perjudica fundamentalmente a los estados, es decir, al conjunto de la sociedad, que la piratería perjudica a los editores que trabajan en la legalidad, que pagan impuestos, que pagan derechos, a los libreros, a los distribuidores. Es decir, que la piratería de libros es como la piratería de cualquier producto industrial. Eso, por desgracia, en muchos países, fundamentalmente del tercer mundo, no se lo tiene en cuenta, y lo que refleja simplemente es esa falta de conciencia de que la legalidad es realmente la civilización, ¿no? Hola, buenos días. Soy Paulín de Frankfurt Allgemeine, de Alemania. Sí. Quisiera preguntar una cosa que ver con la conflictividad del personaje, porque al final de su vida le cargaron con su homosexualidad, con los diarios negros, y usted ha hecho unos toques muy sutiles acerca de su homosexualidad en las partes del Congo y de Amazonas, ¿no? Pero no quiere profundizar, ¿no?, en el tema de homosexualidad o medir su vida sexual contrastándola con su papel político. O sea, no quería profundizar en este tema, ¿no? Pues mire, es un problema que ha generado una controversia que yo creo no tendrá nunca fin. Nunca tendrá fin. ¿Cómo se descubre la homosexualidad de Roger Casement? Se descubre cuando él ha sido condenado a muerte por un tribunal inglés como traidor a la patria. Y entonces, como era muy popular y muy respetado por la obra que había realizado tanto en el Congo como en la Amazonía, hay toda una corriente de intelectuales, de políticos, pidiendo que se le conmute la pena de muerte por prisión. Encabezan este manifiesto escritores muy destacados, Conan Doyle, Bernard Shaw, Yeats. El grupo de Bloomsbury prácticamente en pleno firma este manifiesto. Conrad se niega a firmar, que le debió doler mucho eso, porque él tenía mucha admiración y era muy amigo de Conrad. Conrad se negó a firmar. Conrad se había vuelto un patriota inglés. Entonces la idea de que Roger Casement hubiera colaborado con Alemania en plena guerra para llevar armas a los independentistas irlandeses le produjo indignación, y él no firmó. Pero firmaron, digamos, muchos intelectuales importantes. En ese momento, la homosexualidad salta a la luz. Una serie de periódicos ingleses comienzan a publicar fragmentos de un supuesto diario secreto que tendría Roger Casement y que Scotland Yard habría descubierto en un baúl en el departamento que tenía Roger Casement en Londres, cerca de la estación Victoria. Bueno, durante cerca de 60 años el gobierno inglés se niega, porque los había declarado secretos de Estado a estos diarios, a que historiadores, grafólogos, científicos independientes los examinaran. Lo cual da pábulo a que quienes sostenían, que desde el principio hubo quienes sostenían que los diarios no existían, que habían sido falsificados por la inteligencia británica para desprestigiar a un traidor, tuviera cierta credibilidad. Esa polémica sigue en nuestros días. Hace algunos años el gobierno inglés por fin aceptó que un grupo de historiadores y grafólogos examinaran los diarios. Pues no llegaron, digamos, se llegó a una conclusión que mantuvo viva la polémica.
Todavía hay destacados historiadores que sostienen que esos diarios son falsos. Mi impresión, que no es la de un científico, sino la de un novelista, es que él sí escribió los diarios. Yo creo que no tuvo tiempo el gobierno británico, aunque lo hubiera querido, para falsificar unos diarios tan extensos y haciendo, digamos, encajar también las falsificaciones con los hechos históricos que aparecen en los diarios. O sea que yo creo que los diarios sí los escribió. Lo que no estoy seguro es que él viviera los hechos que él describió en estos diarios. Mi impresión es que, si no todos, por lo menos una buena parte de estos hechos eran fantasías que él hubiera querido vivir y que, como en las condiciones en las que vivía era imposible que las viviera, las vivió escribiéndolas en sus diarios. Hay testimonios que son muy instructivos a este respecto. Gentes que trabajaron con él, alguien que trabajó con él en el Congo, que fue después un diplomático inglés muy importante. Él dice, pero si nosotros en Boma, la capital del Congo belga, éramos un puñadito de europeos. Todo el mundo sabía lo que hacía todo el mundo. Si el señor Casement hubiera hecho la 10ª parte de lo que dice que hizo allí, pues eso hubiera sido la comidilla de todos los europeos. Y nunca, jamás, nunca, nadie dijo que el señor Casement tenía estas propensiones. Entonces, por otra parte, los diarios, las partes sexuales están escritas con una vulgaridad pestilencial. Hay una vulgaridad que es repelente a la lectura. Ahora, todos los testimonios sobre Roger Casement, de amigos o de adversarios, es que él era el hombre más educado del mundo, que era maniáticamente correcto y urbano en su manera de expresarse. Incluso se burlaban de él por el prurito que tenía en los tratamientos que daba a las personas. Entonces, muchas de las personas que conocieron a Roger Casement descreen de esos diarios porque dicen, es imposible, que él no decía una palabrota jamás. Entre hombres solos jugando billar, todos decíamos palabrotas, pero él jamás decía una. O sea, que él haya podido escribir inmundicias de ese tipo es imposible. Eso es que no cabe en la cabeza. Bueno, mi impresión es que justamente porque él no decía nunca palabrotas, a la hora que estaba solo con sus diarios y soltaba los frenos y las inhibiciones y podía mentalmente gozar como hubiera podido gozar en la vida, él escribía esas cosas. Es decir, que los diarios son unas fantasías sexuales privadas. Ahora, ¿por qué no los destruyó? Esa es una de las preguntas para las que es muy difícil. ¿Por qué cuando él además parte a Alemania a conspirar con el país enemigo de Inglaterra, cómo deja unos diarios así que podían, digamos, destruir tanto su personalidad, su imagen pública, de la que él era tan celoso, sin quemarlos, sin esconderlos? Bueno, pues una posible respuesta a esto es precisamente porque esos diarios no eran verdad. Esos diarios no contenían una verdad secreta, privada. Es una posible explicación. La explicación definitiva no la ha dado nadie hasta ahora y yo creo que nunca se dará, porque todo eso está mezclado con una controversia de tipo político, si fue un traidor o no fue un traidor. Entonces, yo creo que la polémica continuará hasta que aparezca algún dato definitivo, pero es muy difícil que aparezca algún dato definitivo. Yo creo que todos los datos más o menos están allí. Cada vez que ha habido
reuniones académicas en torno a Roger Casement, el debate se crispa terriblemente cuando se toca este asunto de la homosexualidad. En la novela lo que importa es mostrar que los héroes pues no son esas estatuas que nos hacen creer las historias edificantes, que los héroes son perfectos, que los héroes nacen desde la cuna con una especie de marca de perfección en la frente. No, uno puede ser un héroe en determinado campo o nivel de actividades, y en los otros ser un ser humano común y corriente, sujeto a todas las equivocaciones, fantasías, desvaríos de los seres humanos. Y eso para mí no empobrece la grandeza de Roger Casement, al contrario, la fortalece. Era un ser humano común y corriente que fue capaz de elevarse sobre sí mismo a lo que fue un gran luchador social y en cierta forma un visionario sobre ciertas instituciones como el colonialismo y el imperialismo, y uno de los primeros en mostrar lo que había detrás de ellas, ¿no? De todos modos, en cómo está construida la novela hay un sesgo que creo que es muy particular. Toda la documentación que has explicado, que consultaste y demás, no hay citas ni de los informes del Congo ni de los informes de la Amazonía, pero sí de los diarios. Son las comillas que hay en el libro, digamos, hacen parte de ese diario íntimo. No. Bueno, tengo que decirte que no todas las citas son fieles. No, también están llenas de mentiras. Yo siempre digo que yo solo digo mentiras cuando escribo novelas. Y en comillas. Yo creo que eso forma parte del derecho de un novelista, de inventar, de fantasear. Entonces, yo he inventado mucho en la novela, pero creo que incluso partes de los diarios son... Hay que decir, por otra parte, que, digamos, hay 3 hasta 4 ediciones de los diarios, y las 4 son distintas, no coinciden, ¿no? Yo he respetado, me parece, lo básico. Creo que en lo básico, en lo esencial, no he sido infiel, ¿no? Pero en lo demás me he tomado todas las libertades del mundo. He inventado personajes, a personajes existentes, históricos, les he dado un tratamiento de personajes inventados, e incluso lo he hecho con Roger Casement. Eso sí me parece sin traicionarlo en nada esencial. Creo que en las cosas esenciales he sido muy, muy respetuoso, porque le tengo mucho respeto y mucha admiración. Mi libro es una novela, mi libro no es un libro de historia. La historia es una materia prima sobre la que he trabajado con absoluta libertad, y eso sí, bueno, creo que eso lo he dejado bastante claro en el libro, exactamente como lo he hecho con otras novelas que tenían, digamos, una materia prima histórica, como La fiesta del chivo, por ejemplo, La guerra del fin del mundo, o Conversación en la catedral. Pues en todas esas novelas sí hay unos hechos históricos básicos que están respetados, pero a partir de ahí creo que hay mucho más fantasía que memoria histórica, ¿no? Señor Vargas Llosa. ¿Sí? Sí, aquí. Hola, aquí. Soy Elisa Albacete, de Informativos de 4. Nos ha dicho que estaba un poco desbordado con todo esto del premio Nobel, y quería saber si ha tenido tiempo ya en pensar de qué va a ir su discurso, si lo tiene ya escrito y si está trabajando en algo nuevo. Voy a guardar el secreto. Voy a guardar el secreto. Estoy trabajando, sí. Bueno, procuro, trato. No es nada fácil, ¿sabes? No. Es muy difícil trabajar con tanta presión. Además, he recibido este premio en momentos en que tenía compromisos de trabajo extras a mi trabajo literario. Dar clases, dar unas conferencias. O sea que lo que le puedo asegurar es que estos días no me aburro un solo minuto al día, ¿no? ¿Sí? Buenos días. ¿Sí? Buenos días, Mercedes Bermejo, de la agencia EFE.
Tras expresar mi enhorabuena, quería si podía usted regresar a Latinoamérica y valorarnos, ya le ha preguntado un compañero sobre el acceso de una mujer al gobierno en Brasil y cómo valora o cómo ve el futuro de Argentina, que también está su gobierno en manos de una mujer tras la muerte de su esposo Kirchner. Gracias. Mire, en el caso de Brasil, pues yo tengo la impresión que la presidenta va a continuar con la política del presidente Lula, que ha sido, en lo que se refiere a política interna, excelente. Le ha traído enormes beneficios a Brasil, que Brasil está creciendo a un ritmo muy acelerado. Hay una clase media que crece, la pobreza disminuye, aunque la pobreza existe y es enorme, ha disminuido considerablemente estos años, lo cual quiere decir que esta política ha sido una buena política. Mi esperanza sería que la política internacional sea distinta, que haya menos complacencia con las dictaduras, como ha habido con el presidente Lula. Respecto al resto de América Latina, me preguntaba usted, pues, ¿cómo? El caso de Argentina. Pues mire, el caso de Argentina es un caso muy trágico, es un caso de un país que era un país desarrollado, moderno y próspero, cuando 3/4 partes de Europa eran subdesarrolladas y pobres. Y es un país que se ha ido subdesarrollando por razones puramente políticas, sin que hubiera ningún hecho, digamos, exterior, traumático, que trajera esa decadencia. No, ha sido simplemente la incompetencia de sus políticos, las malas políticas las que han ido empobreciendo a un país que fue el ejemplo, realmente para toda América Latina. Para mí eso tiene un nombre, que es el peronismo, y sin embargo el peronismo sigue siendo enormemente popular en la Argentina. Ha llegado a sustituir prácticamente a la palabra política, todo se hace dentro del peronismo. Yo creo que mientras Argentina no deje atrás esa experiencia, que es una experiencia fundamentalmente populista, y un sistema prácticamente monopólico de poder, Argentina no va a despegar y no va a recuperar, digamos, lo que fue en uno de sus momentos. Ojalá me equivoque, pero en lo inmediato mi impresión es que Argentina está sumida en una crisis de la que no hay indicios de que vaya a salir, ¿no? 2 preguntas más y vamos a cerrar. Vale. Soy Tomás Gustafsson de Suecia, ¿sí? de agencias y noticias. Entonces, después del premio Nobel tienes nada tiempo de hacer nada, cosas privadas, tienes un hobby o algo para disfrutar, después has escrito algo o... Mire, estaba escribiendo un pequeño ensayo que se llama La civilización del espectáculo, que he interrumpido por estos días y que espero retomar apenas salga de este torbellino sueco. ¿Y hay otros intereses que dedicas cuando tienes un tiempo libre? Que si tengo proyectos. Sí, un hobby, algo intereses, tenis, jugar tenis, ¿cómo? O algo, música o algo así. La música sí, me gusta mucho la música. Soy un melómano. ¿Qué tipo de música entonces? ¿Qué tipo de música? Me gusta. En música soy más bien conservador. Me gusta la música clásica. Llego hasta Mahler, que es un músico favorito, cuyas sinfonías escucho con mucha frecuencia y gran admiración. Hobbies, pues mire, me gusta el cine, me gustan los amigos, cultivo mucho la amistad. Para mí, una noche con un grupo pequeño de amigos es algo que me estimula y me hace enormemente feliz. Pero el centro de mi vida es mi trabajo. Para mí, digamos, Flaubert dijo,
escribir es una manera de vivir, y esa frase para mí es absolutamente exacta. Mi manera de vivir es escribir, mi vida entera está organizada en torno a mi trabajo. Yo nunca dejo de escribir. Cuando salgo de vacaciones no dejo de escribir, es decir, mis vacaciones son cosas complementarias, digamos, a mi trabajo. Eso me da un equilibrio. Y no hay ningún mérito en eso, porque realmente para mí escribir es un gran placer, es el placer supremo, leer, escribir, que son como el anverso y el reverso de una moneda. Y entonces mi vida está enteramente organizada en función de eso. Afortunadamente, de todo el resto de las cosas de mi vida se ocupa mi mujer. Yo no me ocupo absolutamente de nada, sino de hacer las cosas que realmente me gustan, ¿no? Cuando ese horario se interrumpe por factores, diríamos, exógenos, yo me siento como perdido, me siento como extraviado, siento que he perdido un centro, y esa inseguridad no me gusta nada. Procuro volver pronto a mi sistema de trabajo. Afortunadamente no he tenido nunca eso que llaman el blanco del escritor, el escritor que de pronto queda paralizado frente a la página en blanco y se pasa meses y a veces años sin escribir. Sé que les ha ocurrido a muchos escritores, afortunadamente a mí no. A mí el problema más bien es que tengo la sensación de que nunca voy a tener tiempo suficiente para hacer todas las cosas que quisiera hacer. Siempre tengo muchos proyectos en carpeta. Y aparte de eso, pues mi vida, no sé, creo que es muy normal y corriente, muy poco extraordinaria. Tengo mucha envidia a los escritores que tienen vidas interesantísimas, infernales, demoníacas, y admiro eso mucho desde lejos, pero no podría vivir eso. En realidad a mí lo que me gusta es mi rutina diaria, mis horas en la biblioteca, mis horas en mi escritorio, una película, una comida con amigos. Mediocridades de ese tipo a mí me llenan la vida. Juan Carlos Onetti dijo sobre ti que tenías una relación matrimonial con la literatura y que eras cumplidor. Eso dijo Onetti, efectivamente. Onetti dijo: yo tengo una relación adulterina con la literatura y tú tienes una relación conyugal. Yo creo que dijo la verdad. Parece triste, pero a mí me gusta así. Soy Ulla Strengberg de la Radio Nacional Sueca. Hola, buenos días. Buenos días. Quisiera saber, hay algunos escritores, después de haber ganado el premio Nobel, pierden el fuego, se callan. ¿Usted tiene miedo de eso? Ningún peligro. Mire, yo voy a seguir hablando como un loro, escribiendo todos los días. A mí me encontrará la muerte con la pluma en la mano, yo se lo puedo asegurar. Sí. Elena Evia, del Periódico de Cataluña. Me gustaría saber si ha cambiado su percepción del nacionalismo después de escribir esta novela, donde el tema del nacionalismo es... Muy buena pregunta, muy buena pregunta la que me hace usted. Usted sabe que yo soy un crítico muy radical del nacionalismo. Mire, hay un momento en la historia de los nacionalismos en que el nacionalismo representa una valencia positiva, sin ninguna duda. Cuando se trata de países ocupados, víctimas de invasiones coloniales. Entonces, luchar contra el colonialismo, buscar la emancipación, la liberación del yugo colonial, hace del nacionalismo una ideología de signo positivo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que hizo Roger Casement por Irlanda, cuando Irlanda era un país ocupado colonialmente, es positivo, me identifico con él, lo hubiera seguido y apoyado. Ahora, incluso en ese periodo positivo de lucha anticolonialista, el nacionalismo arrastra hacia alguna forma de violencia, y se ve en el caso del propio Roger Casement. Su convicción anticolonialista, su adhesión a los principios independentistas,
lo lleva a una radicalización en la que justifica la violencia y llega, digamos, a afirmaciones absolutamente sectarias e injustas, empujado por esa fuerza que es una fuerza en última instancia excluyente, discriminatoria y, si se escarba a fondo, racista. Yo sigo creyendo que el nacionalismo es una plaga que ha llenado la sangre, ha llenado de sangre la historia, que en América Latina ha sido la razón principal de que vivamos desunidos, gastando recursos que no teníamos en armas, que en gran parte de nuestro desarrollo procede de esa incapacidad para eclipsar las fronteras arbitrarias y absurdas que nos dividieron. Creo que el nacionalismo hay que combatirlo de una manera muy sistemática y enérgica, como una ideología que en última instancia está absolutamente reñida con la cultura democrática. Y creo que el nacionalismo no es lo mismo que el patriotismo. Creo que no ser nacionalista no significa que uno no pueda querer el país en el que nació, sentirse muy identificado pues, con un paisaje, con unas gentes, con una lengua que lo formaron. Pero esa actitud es una actitud positiva que de ninguna manera excluye y se enemista con el otro, que es lo que en última instancia hacen todos los nacionalismos. Desde luego que hay nacionalismos más violentos y otros menos violentos, y algunos que hacen un esfuerzo por vivir dentro de una legalidad, pero yo creo que si se escarba se encuentra siempre que en las raíces del nacionalismo hay una actitud discriminatoria que conduce a la violencia.